Los viejos tecnócratas como Tony Blair, el primer ministro británico laborista, equivalente a Clinton y socio de Bush en la invasión a Irak, finalmente tenían razón. Blair no fue un típico ecologista antihumano de la era de la Agenda 2030. Él era un tecno-optimista. Y el tecno-optimismo es la corriente que hoy cautiva buena parte de la opinión pública, ya sea del lado MAGA, con figuras como Musk, Peter Thiel o Curtis Yarvin, o del lado progre con Gates y compañía. Muy por el contrario, Trump es el eslabón que faltaba para culminar el proyecto del Foro de Davos. Es la figura que encarna el populismo más autoritario posible que ha visto Estados Unidos hasta el momento, un líder con carácter duro que resuelve problemas estructurales de un plumazo, o al menos ese es el relato. Pero la élite sabe que Estados Unidos atraviesa una situación muy compleja. La bomba de la deuda a punto de estallar, acorrala sus perspectivas a futuro, y el frente que menos le importa a Scott Bessent es el problema con China, ya que son los propios estadounidenses quienes ponen en duda la viabilidad del tesoro, la continuidad, la sostenibilidad del dólar. Al igual que Japón, aliados clave que se han alejado peligrosamente para Estados Unidos y se dirigen directamente a Beijing. El asesor económico de Trump, Stephen Miran, no para de quedar en ridículo frente a los bonistas. Todo esto hace pensar que hay una amenaza de bancarrota catastrófica en el mediano plazo o incluso en el corto. Todos los índices macroeconómicos han empeorado, empezaron a emitir bonos de deuda más cortos y salir a rescatar otros, no les alcanza con el insignificante ajuste del presupuesto público que hizo mucho más preocupado en recibir más subsidios y por lo tanto más gasto y más déficit que en recortar los de otras áreas. Y quizás la élite está aprovechando esta tormenta perfecta para detonar una nueva catástrofe que justifique el lavado de cerebros, la censura, la vigilancia digitalizada y la CBDC, ya sea en Europa, en Estados Unidos o en América Latina. Estados Unidos tampoco se queda fuera del juego porque Trump busca extender la vida del moribundo sistema tradicional con la tecnología blockchain a través de la llamada ley Genius, respaldado por todas las firmas de inversión más grandes del planeta, quienes a su vez son los mayores tenedores de criptoactivos. Todo esto se los contará Nicolás Martínez Laje a continuación en un informe sin desperdicio. Quédense hasta el último minuto y denle like desde ahora para que YouTube lo recomiende a más gente. ¡Comenzamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Vamos a hacer un recorrido por las principales noticias para que te quede claro el contexto, hacia dónde estamos yendo en esta transformación histórica que estamos viendo. Y para arrancar, confirmando lo que veníamos sosteniendo, ¿no? De la idea esta de Curtis Yarvin y los tecnócratas de Silicon Valley de probar los límites del poder ejecutivo. ABC News publica sin precedentes cómo Trump ha empujado los límites del poder presidencial en sus primeros 100 días. Está tratando de hacer un gobierno por decreto, por orden ejecutiva. En total ha emitido más de 130 de este tipo de legislación, órdenes ejecutivas e incluso memorandos, declarando al menos 8 emergencias nacionales, y se ha involucrado en un enfrentamiento con los tribunales que ha provocado un debate sobre si está produciéndose una crisis constitucional en los Estados Unidos. Hemos visto teorías muy amplias sobre el poder ejecutivo en administraciones anteriores, porque esto es algo a destacar. En particular, desde septiembre de 2001, el evento que todos recuerdan, el poder del poder ejecutivo ha ido creciendo, el estado de vigilancia ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en el leviatán que es en la actualidad, ¿no? Ha habido una tendencia constante en las últimas décadas hacia visiones cada vez más amplias del poder ejecutivo, especialmente después de esa fecha. Pero esto no tiene precedentes porque han ido acelerando a fondo en la cuestión. ¿Se acuerdan cuando hablamos del aceleracionismo? Bueno, ahí está lo que está ocurriendo. Gobierno por orden ejecutiva. Trump ha firmado el mayor número de órdenes ejecutivas en los últimos 88 años desde que se registra este tipo de estadística. Por ejemplo, invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles radicales a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, aunque es el Congreso, no el presidente, el que tiene el poder de imponer impuestos y regular el comercio, y el poder de emergencia
emergencia utilizado por Trump no menciona aranceles. Los críticos más duros de Trump dicen que algunas de sus acciones rayan el autoritarismo. Inclusive señalan su abierto respeto por líderes fuertes como Xi Jinping, Vladimir Putin o el húngaro Viktor Orbán. Ahora, lo curioso, quizás no, teniendo en cuenta la dinámica propia de la política, es que ha sido el poder judicial el que se ha opuesto, ha enfrentado realmente, ha tratado de limitar estos excesos, no la política. A pesar de tener mayorías republicanas, aunque estrechas en la Cámara de Representantes y el Senado, Trump ha optado en gran medida por ir solo en su agenda en sus primeros 100 días. Los republicanos en el Capitolio hasta ahora parecen poco interesados o no dispuestos a desafiarlo seriamente. Si bien el rechazo del Congreso ha sido mínimo, se está produciendo un claro enfrentamiento entre la administración Trump y los tribunales. Más que nada ejemplificado por el tema migratorio, ¿no? El caso del inmigrante García deportado a El Salvador. Los estadounidenses necesitan Real ID para viajar en 2025. Recuerden que lo han implementado además para ingresar a edificios federales. Así que prácticamente todos van a tener que actualizar sus ID para hacer distintos trámites y ID que van a tener nuevos protocolos de identificación biométrica. No es una identificación digital, de hecho, pero funciona en la práctica como una. Ahora el Washington Post revela lo que señalamos la semana pasada, de que la popularidad de Elon Musk realmente se está yendo a pique. Se muestra escéptico de que el gobierno esté reduciendo el despilfarro del público en las encuestas, algo que la semana anterior nomás habíamos mostrado el enfrentamiento entre Bessent y Musk, donde Bessent, un pupilo de Soros, un miembro del CFR y de la Comisión Trilateral, Bessent, un miembro del CFR y un expositor en la Comisión Trilateral, ¿no? Se habían quejado de que Musk había literalmente vendido humo respecto a los recortes y demás. No solo el gasto no disminuyó, sino que aumentó, al igual que el ritmo del endeudamiento. Lo que pasa que todo esto en realidad no fue por una cuestión de gasto, o sea, esa fue la excusa, ¿no? La narrativa pública, sino que fue un secuestro de los datos. Una manera, aprovechando el impulso de una presidencia con estas características en ascenso y recién asumiendo el cargo, con ese impulso lograron secuestrar, capturar los datos del IRS, la Seguridad Social, de los pagos del Tesoro, los movimientos del Pentágono, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de información que para los tecnócratas de Silicon Valley realmente representa oro digital, ¿no? Los datos son el nuevo oro para esta gente. Se trató ni más ni menos que de eso. Y además ir sentando las bases ya para la adopción, lo vamos a ver un poquito más adelante, en el Reino Unido, la adopción del modelo tecnocrático chino en Occidente. Hablando de Elon Musk, político dice, está tratando de colonizar esta comunidad dentro del plan de Elon Musk para apoderarse de esta ciudad de Texas. Con un cartel que dice la autopista Mars al lago, haciendo referencia a Marte, encontramos a Starbase, la ciudad que de pronto será la ciudad más nueva de Texas, la primera ciudad de la empresa de Elon Musk. El lejano asentamiento, escribe político, poblado casi en su totalidad por empleados de SpaceX, que entre paréntesis tienen miedo de represalias, de votar en contra de esto, bueno, irán a votar si definitivamente le ceden totalmente el manejo administrativo, la gobernanza a Elon Musk sobre la ciudad. Lo que está sucediendo aquí es increíble, decía un residente de Oregon que compró terreno sin desarrollar. Algún día todos los estados de la Unión van a querer algo como esto, claro. Ciudades tecnocráticas gobernadas por estos muchachos al estilo monarquía, como vimos, ¿no? Freedom Cities, zonas económicas especiales que le den total autonomía para hacer lo que les parezca en el lugar. Esta elección que se viene planeando desde diciembre del año pasado, bueno, le daría a SpaceX una mayor autonomía, prácticamente su propio gobierno, y una mayor capacidad para construir donde y como quiera. Hay que agregar que acá la nota de político no vale la pena ahondar, simplemente señala, ¿no?, que el auge económico que prometieron no fue tal. Sí, en cambio, para empresas de servicios para los empleados de SpaceX y demás, pero no llovieron las inversiones como decían. Y hablando de inversiones y demás, Amazon, que ha sido uno de los principales donantes en la campaña, como antes jugaban con los demócratas, después ahora vieron que el río iba para
este lado, se fueron para el lado republicano. El Washington Post, que Bezos es el dueño de ese medio, hizo bastante por Donald Trump, o digamos que hizo bastante poco por la figura de Kamala Harris, ¿no? Inclusive un hecho histórico de declararse presidente en las elecciones, ¿no? Bueno, esta semana corrió el rumor de que además de poner en el precio de los productos los que se pagan de impuestos, iban a agregar el costo de los aranceles, lo que desató la furia del gobierno de la administración trumpista. Inclusive un llamado se reportó directamente de Donald Trump hacia Jeff Bezos, pidiéndole que no hagan eso. Bueno, acá tenés la conferencia de prensa en el país del libre mercado, de la libertad total, Caroline Leavitt y Scott Bessent hablando al respecto. Escuchá lo que decía. Hola, señor secretario. Se informó esta mañana que Amazon pronto mostrará un pequeño número junto al precio de cada producto. Eso muestra cuánto están sumando los aranceles de Trump al costo de cada producto. ¿No es eso una demostración perfecta y clara de que es el consumidor estadounidense y no China quien tendrá que pagar por estas políticas? Responderé a esto. Recién hablé con el presidente sobre el anuncio de Amazon. Este es un acto hostil y político por parte de Amazon. ¿Por qué no hizo Amazon esto cuando la administración de Biden elevó la inflación al nivel más alto en 40 años? Y también añadiría que no es una sorpresa porque, como escribió recientemente Reuters, Amazon se ha asociado con un brazo de propaganda chino. Esta es otra razón por la que los estadounidenses deberían comprar productos estadounidenses, relocalizando cadenas de suministro críticas aquí en casa para fortalecer nuestra propia cadena de suministro crítica e incrementar nuestra manufactura aquí. ¿Jeff Bezos sigue siendo un partidario de Trump? Mira, no hablaré sobre las relaciones presidenciales con Jeff Bezos, pero te diré que esto es una acción hostil y política por parte de Amazon. Secretario, si tiene algo que añadir. Una acción hostil y política. Bueno, les dejo a ustedes en los comentarios a ver qué opinan. Poner la composición de los precios, ¿no? Lo que paga el consumidor en última instancia. Fíjate, Donald Trump, también unas declaraciones a mí me parecieron alucinantes cuando la escuché respecto a quién paga los aranceles y demás, ¿no? Fíjate. Ese sería el primero del discurso al presidente Xi de China. ¿Cómo se ve tu discurso al presidente Xi de China? Mira, ahora mismo, y te lo dije antes, están teniendo una dificultad tremenda porque sus fábricas no están haciendo negocio. Hicieron $1 billón con Biden, $1 billón, incluso $1 billón de wons con Biden vendiéndonos cosas. Mucho de eso no lo necesitamos. ¿Sabes? Alguien dijo los estantes van a estar abiertos. Quizás los niños tendrán 2 muñecas en lugar de 30 muñecas. Y quizás los $2 costarán un par de dólares más de lo usual. Pero no estamos hablando de algo que requiera esfuerzo extra. Tienen barcos que están cargados con cosas, muchas, no todas, pero muchas no necesitamos. Y tenemos que hacer un trato justo. Hemos sido estafados por todos los países del mundo, pero China, yo diría, es el principal, el candidato líder para el mayor estafador. Bueno, varias cosas de este clip que realmente me parece alucinante. Hemos sido estafados por todo el mundo. Bueno, a ver, ha sido parte del privilegio exorbitante de tener el dólar como moneda de reserva, que en última instancia te facilita comprar bienes baratos con tu propia moneda a todo el resto del mundo, además de exportarle tu inflación y hacerle al mundo pagarle tus costos, ¿no? Tu endeudamiento a través del reciclaje de bonos y demás. A ver, eso es indudable, lo hemos visto en distintos videos, cómo ha sido instrumentado el sistema, y estoy preparando un video para que lo vean mucho más claro, en particular respecto al rol de Japón, ¿no? Algo que está bastante pasado de lado en los análisis. Por el otro lado, son cosas que no necesitamos, compramos cosas que no necesitamos, dice Donald Trump. Bueno, a ver, si la compra la gente es por algo. ¿Quién es Donald Trump para decir quién necesita algo, quién no necesita la otra cosa, ¿no? El mercado es así. Intercambios libres y voluntarios, ¿no? Cada uno le da su valor, la teoría subjetiva del valor a esos intercambios. Y por el otro lado, decir así alegremente, bueno, van a traer menos juguetes, pagarán más las cosas y esto y lo otro. Los aranceles, siempre lo dijimos, los iba a pagar el público estadounidense. El último en la cadena, el último que compra es el que absorbe
todo ese costo. Y a menos que el plan sea como habíamos mostrado, el de Larry Fink, de automatizar todo y llevar adelante la inteligencia artificial para tareas de automatización de las líneas de producción, las líneas de producción no se van a trasladar enseguida, olvídense de eso, hay una cuestión de tiempo y demás, que inclusive con la incertidumbre política, ¿cuál sería tu incentivo para realizarlo? Si tenés incentivo, como hizo Apple o hizo alguna que otra compañía, de acelerar importaciones tratando de evadir, ¿no?, cuando se implementan los aranceles y demás. Pero como contaban testimonios que mostramos la semana pasada, inclusive hay pymes y demás que de ninguna manera pueden trasladar toda su cadena de producción a los Estados Unidos, ¿no? Decía de Japón, dentro del gran dump, la gran caída que hubo hace poco tiempo en los mercados. Primero acusaron a China, después se supo que China tenía muy poco que ver con el tema, eran los inversores estadounidenses. Bueno, ahora se revela la otra parte que les dije acá, que el principal tenedor de deuda extranjero, de deuda estadounidense, es Japón, no es China como cree la mayor parte de la gente. Y Japón ciertamente sí tuvo movimientos fuertes. Financial Times esta semana, los inversores japoneses vendieron $20.000 millones de deuda externa, mientras los aranceles sacudían los mercados. Simplemente señala el artículo, bueno, a ver, instituciones privadas, incluidos bancos y fondos de pensiones, vendieron toda esta cantidad para rebalancear sus inversiones justamente ante este cimbronazo que se estaba causando por la guerra comercial. Japón tiene $1.1 billón en bonos del tesoro en los sectores público y privado, por lo que lo hace la mayor reserva internacional del mundo, por lo que sus transacciones se monitorean de cerca y se consideran un indicador de compra o de venta del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto es por el carry trade que se hace entre Japón y los Estados Unidos. Les prometo, próximamente voy a hacer un video respecto a esto. Acá está, ¿no?, el llamado carry trade, donde inversores piden prestado en mercados de bajo rendimiento, Japón, para hacer apuestas en mayores rendimientos, Estados Unidos. Les prometo, pronto voy a hacer un video explicando esto en detalle, cómo la Comisión Trilateral de David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger remodelaron, cranearon este sistema, hicieron la ingeniería para que este sistema funcione de esta manera. Así que atentos a eso, el rol de la Comisión Trilateral en todo esto. Japón entonces sale a negar un informe que citaba un impulso de Scott Bessent por un yen fuerte. A ver, ¿por qué les digo esto? Para ser fácil. El sistema está armado así, que Japón tenga un yen débil para generar demanda sobre deuda estadounidense. Se saca crédito barato en Japón y ese préstamo, ese crédito que se tiene, ese capital prestado, se reinvierte en los bonos del Tesoro estadounidenses a un mayor rendimiento, hoy al 4 y pico, 5%. Por eso salen a señalar Atsushi Mimura, viceministro de Finanzas de Japón, que la parte estadounidense no tocó los objetivos de tipos de cambio en las conversaciones con los ministros de Finanzas. Entiendan que al ser el mayor tenedor de deuda extranjero, Japón, es muy importante estos movimientos. Estados Unidos publican desde el Nikkei Asia, vieron que les traigo medios de todos lados realmente. Estados Unidos no buscará un objetivo cambiario en las negociaciones comerciales con Japón. Lo vuelven a reafirmar. ¿Por qué? Porque una señal en contrario puede ser un cisne negro, puede ser un catalizador para una gran corrida sobre el mercado de deuda. Y dicho esto, fíjate, Kato dice que las tenencias del Tesoro de Estados Unidos podrían ser una carta de negociación. El propio ministro de Finanzas de Japón dice, vamos a utilizar, pese a que lo negaron y esto, que no hubo charlas sobre al respecto, evidentemente, claramente que hubo charlas sobre esto. Porque la base del sistema está, diseñado en base a tres elementos en dos capas. Y insisto, voy a hacer un video sobre esto específico. La capa número 1 es, la economía real, cuya base es la energía, el sistema de petrodólares y demás. Está diagramado para terminar en un reciclaje hacia la deuda estadounidense. Y la economía financiera, que tiene el mismo sistema replegado,
que gracias al carry trade de Japón hace la misma bicicleta con la deuda estadounidense. Insisto, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Ahora también les voy a mostrar otras noticias en la misma dirección. No sabemos por dónde va a venir la piña, pero se está cocinando algo. El Banco Central de Japón, el BOJ, ha actuado prácticamente como un lacayo de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, hace décadas. Sin embargo, hoy se muestra más cercano a acuerdos comerciales con China, amenazando con salir a vender en masa las tenencias del Tesoro estadounidense. Algo se está cocinando. Y no tengan dudas que acá vamos a estar para seguir los movimientos, para que estén informados. Fíjate esta nota espectacular realmente. ¿Se acuerdan de Stephen Miran? Lo vengo mostrando hace un montón, cuando muchos medios mainstream ni sabían quién era, muchos medios independientes algo habían escuchado. Lo vengo mostrando a este muchacho bastante peculiar, que es hoy el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Fíjate lo que dice, presta atención a esto, Financial Times. El principal asesor de Trump lucha por calmar a los inversores en las conversaciones después del tumulto del mercado. Stephen Miran se reunió con fondos de cobertura y grandes gestores de activos después de que los aranceles provocaran turbulencias en Wall Street. Y fíjate lo que dice, es alucinante realmente. El principal asesor económico de Donald Trump, Miran, tuvo problemas para tranquilizar a los principales inversores en bonos en una reunión la semana pasada que siguió un brote de intenso tumulto en Wall Street. Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos, se reunió con los representantes de los principales fondos de cobertura y otros inversores importantes. Algunos participantes, fíjate, consideraron que la reunión del viernes fue contraproducente, ya que dos personas describieron los comentarios de Miran como incoherentes o incompletos. Uno de ellos dijo que Miran estaba fuera de su alcance, diciendo como lo sobrepasa completamente esta situación. Acuérdense, las primeras veces que mostré a Miran, era un tipo, o sea, sin prejuzgar, ¿no? Pero iba a podcast de YouTube y esto y lo otro, o sea, totalmente intrascendente, un tipo sin un pedigrí académico, un tipo sin banca política, un tipo... A ver, mientras lo digo en voz alta lo pienso y digo, el chivo expiatorio perfecto, digamos, ¿no? Para, tomá este vuelto, cargá con la culpa de haber chocado el Titanic y andate a tu casa, ¿no? Ahora que lo digo en voz alta. Aparecía con una chomba y demás y explicaba esto y lo otro, y el acuerdo de Mar-a-Lago y demás, y todo, mirá qué bárbaro, y así. Asume Trump, aparece con traje Armani, explicando las mismas paparruchadas y demás. Fíjate lo que dicen, está totalmente fuera de su lugar, está sobrepasado por la situación. Fíjate, dice, Miran recibió preguntas y fue entonces cuando se vino abajo. Cuando estás con un público que sabe mucho, los puntos de conversación se desmontan bastante rápido. Y señala, entre los aproximadamente 15 asistentes se encontraban representantes de fondos de cobertura como Balyasny, Tudor, Citadel, así como los gestores de activos PGIM y BlackRock. El evento convocado por Citigroup coincidió con la reunión de primavera del FMI. Después, en un párrafo realmente digno de mi video de la escuela pública, la Public Choice, la escuela de la elección pública, los funcionarios de la administración mantienen contacto regular con líderes empresariales y grupos de la industria sobre nuestras políticas comerciales y económicas. Sin embargo, el único interés que guía la toma de decisiones es el mejor interés por el pueblo, ¿no? Aplauso, acá tendría que poner un efecto de sonido de fiesta y demás, ¿no? Información privilegiada, señores, es así. Claro, el interés del pueblo, ¿no? Bueno, también hoy salgo a grabar y nuevamente Donald Trump presionando a Jerome Powell para que baje las tasas de interés, baje los tipos de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque se viene una montaña de deuda, ahora lo vamos a ver, y no la van a poder renovar, o la van a renovar en todo caso a un costo realmente tremendo para el futuro y para todo el sistema económico mundial.
Me refería a esto, fíjate, Bloomberg, una serie de 3 notas. Estados Unidos eleva su estimación de endeudamiento trimestral a 514.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto habían presupuestado originalmente? Que iban a tener un endeudamiento de 123.000 millones. Y ahora lo elevan a 514.000. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente, ni el DOGE recortó como iba a recortar, ni la recaudación impositiva aumentó porque no se movió la actividad económica, ni llovieron las inversiones, ni tampoco los aranceles funcionaron como dijeron que iban a funcionar. Entonces, fíjate, lo señala Bloomberg, le han pifiado de una forma tremenda a la estimación del endeudamiento. Y señala, una consecuencia de esto es que el Congreso aún no ha logrado elevar el límite de la deuda federal. Estoy tratando de centrarlo, pero me está costando realmente. El Congreso no eliminó la deuda federal. Entonces, como aún no se han puesto de acuerdo para elevar el techo de la deuda, algo que seguramente van a hacer, el tema es que lo hagan a la velocidad que necesita el gobierno para evitar un cierre, un potencial default sobre algunos bonos o lo que sea. Imagínense lo catastrófico que puede llegar a ser. El Tesoro entonces busca renovar su programa de recompra de deuda tras los recientes colapsos en el mercado. Dice Bloomberg, el Departamento del Tesoro está considerando mejoras en la recompra de títulos de deuda del gobierno, los bonos más antiguos, lo que pagan menos interés, inclusive de la época de 2020 con intereses cercanos a nada, ¿no? Algo que los bancos, lo vimos en la crisis de Silicon Valley Bank, se habían llenado de estos títulos. Después, al subir los tipos de interés, esos bonos se desplomaron, lo que sí incentiva la recompra por parte del gobierno, porque están a precio de liquidación, pero afecta muchísimo los balances de los bancos. Es curioso que en un momento, digamos, de presión sobre la deuda, errores de cálculo, utilicen el efectivo para salir a comprar esos bonos, lo que me indica, de acuerdo a esto que estoy diciendo, una suerte de, no voy a decir salvataje, pero ayuda, un ayudín, digamos, como se dice en Argentina, a los bancos que están y los fondos de inversión cargados con bonos que están totalmente destruidos. La semana pasada recordemos que una de las opciones que se barajaba de intervención de la Reserva Federal era justamente esa, salir a ampliar la recompra de bonos no solo a los bancos, sino también a los fondos de inversión. Entonces acá Bloomberg empieza a señalar, mira, algo está pasando, algo se está moviendo, y para más, Bessent fija el objetivo del proyecto de ley de impuestos, que también trata el tema del techo de la deuda, que se apruebe para el 4 de julio. A medida que aumentan las preocupaciones económicas en este sentido, que los tiempos legislativos hoy al menos no están alineados. Desde el Congreso están diciendo, mirá, anda mirando más para agosto. Lo que pasa que para agosto tenemos que cubrir un montón de vencimientos. ¿Qué vamos a hacer? Si no me elevas la deuda, no puedo emitir nuevos bonos y no tengo forma de pagarlo. Insisto, algo fuerte se está cocinando efectivamente adelante de nuestros propios ojos. Fíjate, los republicanos ya han presentado algunas de las piezas más fáciles del paquete fiscal, incluido un aumento de 150.000 millones de dólares para el gasto en defensa y nuevos recortes a las pensiones de los trabajadores federales. Ahí tenés la lógica de la política, ¿no? Por el bien común y esto y lo otro, toda al complejo militar industrial y cada vez más flaquitos los bolsillos de los trabajadores. En un ambiente, vamos a ver más adelante otra nota al respecto, donde todo el mundo está ampliando sus presupuestos militares. Acuérdense el llamado a seguir el plan de Draghi de inversión militar en Europa. CBS News, lo que hay que saber sobre el acuerdo de minerales finalmente firmado ayer por la tarde, se anunciaba, entre Estados Unidos y Ucrania, desde el tipo de tierras raras hasta los depósitos que se van a gestionar. El nuevo acuerdo, que fue descrito por Julia Siridenko, ministra de Desarrollo Económico de Ucrania, como una asociación igualitaria entre Estados Unidos y Ucrania, ¿no?
Qué buena. Imagínense qué tan igualitaria es. Incluye el desarrollo de proyectos minerales de petróleo y de gas. Estados Unidos proporcionará asistencia financiera directa o nueva asistencia militar a Ucrania, que contribuirá con la mitad de las regalías de las futuras licencias de petróleo, gas y minerales. Realmente lo que han hecho con Ucrania, tremendo, tremendo lo que han hecho, sacrificando a la gente, robándose los recursos y demás. Lo extraño y quizás sospechoso de todo esto es, como hemos señalado, que parte de las estimaciones de donde tienen los recursos minerales importantes de tierras raras Ucrania está bajo control ruso. Y viendo la potencialidad, la buena onda, ¿no?, entre la actual administración y Vladimir Putin, y pensando más en el partido único, en el Deep State verdadero, con los objetivos de largo plazo, y realmente ha salido bastante bien. Si vos pensás en una unión con el Reino Unido, aplastar a Europa y luego hacer acuerdos con las potencias energéticas, ¿no?, en Rusia, sin lugar a dudas. Fíjate, las estimaciones monetarias de las reservas de Ucrania varían enormemente. Sin embargo, hay mucho escepticismo sobre la precisión de estas estimaciones, dado que se hicieron en evaluaciones de la era soviética. Esto se decía Capital Economics el 1 de mayo. En otro orden, y hablando del Reino Unido, fíjate, el Reino Unido anuncia un borrador de normas para la industria de las criptomonedas y promociona una mayor colaboración con los Estados Unidos, escribe CNBC. El Tesoro del Reino Unido publicó un borrador de normas destinadas a incorporar a los exchange distribuidores y agentes de criptomonedas al redil regulatorio. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, dijo que el Reino Unido planea profundizar la cooperación regulatoria con los Estados Unidos para impulsar la adopción responsable de los activos digitales. Algo totalmente lógico y coherente, dado la transformación que se está viviendo. Cómo no se van a poner a tono Wall Street y la City de Londres. La propia Rachel Reeves revela un plan para acabar con las regulaciones bancarias introducidas tras la crisis financiera. ¿Se acuerdan? Literalmente, el video anterior mostramos a Jamie Dimon de JP Morgan Chase pidiendo como solución a la crisis que se viene que se saquen las regulaciones que se introdujeron tras la crisis financiera de 2008. Algo que mostramos que aparte, no sirvió para nada porque aumentó totalmente, exponencialmente el mercado de derivados. Los bancos han incurrido un montón de peligros, se han cargado inclusive deuda tóxica de los gobiernos, como estamos viendo. Ahora, en la misma sintonía, el Reino Unido pide lo mismo. La ministra de Finanzas indica que quiere entregar las libertades de mercado que tenía hace casi 2 décadas, antes de que los principales bancos fueran rescatados por el gobierno en 2008. Y después la gente tiene dudas, ¿no?, de que esto es un show, y el show lo manejan los titiriteros, son los bancos centrales. Las marionetas son los políticos y las focas, los que aplauden, somos nosotros, lamentablemente. Por eso es tan importante pensar por uno mismo, cuestionar la narrativa. El Reino Unido y la Unión Europea desafían a Trump con una declaración de comercio libre y abierto. Escribe Político en sintonía con la cumbre del 19 de mayo donde se va a firmar ese acuerdo de defensa que hablamos la semana pasada. Fíjate, el Reino Unido, sin cargar con los costos de la Unión Europea, va a disfrutar de los beneficios. En este caso, señalados por el libre comercio, por el acceso a contratos militares con el financiamiento del plan Draghi, la misma lógica que usan, por ejemplo, el propio Reino Unido con el dólar estadounidense. Estados Unidos emite el dólar base con los costos y privilegios que eso conlleva, pero el sistema de eurodólares establecido para gestionar el plan Marshall, donde por ejemplo el banco Chase Manhattan en esa época, hoy es el JP Morgan Chase tras la fusión, el Chase Manhattan, el banco Rockefeller, fue uno de los primeros en establecerse en esa red offshore de creación de dólares fuera de la jurisdicción estadounidense. Es decir, Estados Unidos tiene el costo y los beneficios, pero la City de Londres tiene todos los beneficios. Un multiplicador ilimitado de esos dólares para satisfacer la demanda global sobre ese activo, ese bien financiero.
gracias a su relación especial con los Estados Unidos, interpreto, me imagino que el Reino Unido va a gozar de muchos beneficios en la extracción de esos minerales de tierras raras ucranianos. ¿Y el músculo quién lo puso? Y si miramos en otras regiones del globo, ¿no? Por ejemplo, en Medio Oriente, el Estado de Israel, con la gran influencia de la familia Rothschild en su creación, y siempre defendiendo los intereses británicos respecto a la gestión de crisis y manejo de las fuentes de energía más importantes del planeta. Siempre la misma jugada. Como dije antes, no cambian los titiriteros, a lo sumo se pasan uno al otro, pero es básicamente el mismo núcleo. Lo que cambian son las marionetas, ahí lo tenés a Keir Starmer, de la Comisión Trilateral, Chatham House, un hombre de Davos, Ursula von der Leyen, globalista de primera cepa. ¿Y qué es el globalismo? Son los intereses de las oligarquías financieras globales. Entonces, seguimos con el Reino Unido. Fíjate, Keir Starmer está siendo asesorado por inteligencia artificial, dice New Scientist. El gobierno del Reino Unido no lo va a decir, no ha aceptado revelar los pedidos de información pública. Dice, el chatbot de inteligencia artificial Redbox del gobierno del Reino Unido está siendo utilizado por miles de funcionarios, pero la falta de transparencia sobre cómo lo están utilizando tiene preocupado a los expertos. Yo me fui a buscar la información oficial respecto a este tema, fíjate, acá del propio gobierno británico, la página oficial, donde explica realmente todo lo que quieras saber sobre Redbox, menos cómo lo usan. Y acá en el punto 411, la arquitectura del sistema está, mira, lo voy a agrandar. La arquitectura se implementa de forma segura dentro de un entorno de Amazon Web Service. Así que, hola Jeff Bezos, como casi toda la internet, corre bajo Amazon Web Service. Y la versión que usa el modelo, ¿no? Digamos, el cerebro del lenguaje que utiliza, para que se entienda, ¿no? Lo que quiero decir, de OpenAI GPT-4o, 4o Mini, de Cloud, de la empresa Anthropic, respaldada por Peter Thiel, Cloud Sonnet y Cloud Haiku, y también Gemini de Google. Así que Silicon Valley maneja la tecnocracia británica, como pueden ver, sin lugar a dudas, ¿no? Y Peter Thiel no solo va a manejar los sistemas de inteligencia artificial de la OTAN, sino que ya maneja próximamente de los Estados Unidos y además del Reino Unido, ¿no? Básicamente tenés dos grandes bloques, ¿no? Las inteligencias artificiales chinas versus las de Silicon Valley. Y como hemos visto, hace poco la informante en el Congreso, inclusive colaboran entre ellas, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, lo mostré en el noticiero Innominado. Tony Blair saca desde su fundación una carta criticando las políticas de emisión cero, ¿no? Las políticas renovables. Acá David Fleming para Off Guardian, el largo juego de Tony Blair, el del optimismo climático al control tecnocrático. Fíjate esta nota de Fleming para Off Guardian. En las últimas semanas de su mandato como primer ministro en 2007, Blair hizo un comentario extrañamente casual pero revelador sobre la crisis climática. No te preocupes por el clima, la tecnología lo arreglará. Ciertamente hoy con el diario del lunes decimos, mirá que visionario, ¿no, Tony Blair? No, visionario no, que está en contacto con la gente que marca la agenda. Fíjense hace cuánto que están. El 29 de abril, entonces, el Instituto Blair publica un nuevo documento titulado La paradoja climática. ¿Por qué necesitamos restablecer la acción sobre el cambio climático? A primera vista parece ser una crítica a las políticas actuales de net cero, admitiendo que son económicamente tóxicas, políticamente impopulares y prácticamente inviables. Pero si se lee más de cerca, se revela algo mucho más significativo. Están estableciendo un modelo pulido para un sistema de control tecnocrático global construido en nombre de la solución del cambio climático a través de datos, automatización e inteligencia artificial. El documento recomienda el abandono, escuchen, de los objetivos políticos y las cumbres globales desordenadas como la COP. Reemplazarlos con coaliciones de grandes potencias guiadas por científicos, financieros e ingenieros. Acá es el momento donde te digo, dale pausa a este video y anda corriendo a ver el video que hice sobre la tecnocracia. Es literalmente lo que planeaban.
Despliegue de inteligencia artificial para gestionar el consumo de energía en sociedades enteras. Atención, pues si tenés identificación digital, tenés monedas digitales, bueno, el modelo tecnocrático, señores, exactamente igual. ¿En qué se basaba el modelo tecnocrático? Vayan a ver ese video. En, primero, establecer la cantidad total de energía que se podía producir en el tecnato, llegar a un número, póngale, no sé, 100 millones. Y tenés 100 millones de habitantes, bueno, le das una unidad de energía a cada habitante del tecnato, a través de un cupón o un crédito y lo que sea. Esa unidad de energía, ponele $1, vos la ibas a poder gastar en lo que quisieras dentro del tecnato. Pero solamente la podías gastar durante ese mes, porque al mes siguiente se volvió a hacer el cálculo. Che, el mes siguiente nos pasa, como ahora vamos a ver en España, no producimos suficientemente energía y bueno, hay menos plata para todos. Ese era el modelo tecnocrático. Y acá lo ves, pero parece textual de cómo lo escribieron en los años 30, como lo explica acá Tony Blair. Ampliar la tecnología de captura de carbono, un fraude total, no solo para reducir las emisiones, sino también para crear nuevos mercados y sistemas de crédito. Y finalmente redirigir las finanzas globales hacia soluciones basadas en la tecnología, evitando por completo la participación democrática. No lo digo yo, lo dice Tony Blair, ¿no? Acá el autor dice que brilla por su ausencia en este escrito el consentimiento democrático. Bueno, ya sabemos que es una mentira, pero bueno, al menos es una ficción que nos gusta a todos. Falta la soberanía nacional y sí, si vas a un mundo dividido por bloques, que ya está pasando en este momento. Y cualquier referencia a la libertad o a la privacidad individual. ¿Sabes por qué? Porque vas a pasar a ser, ya lo somos de hecho, pero de derecho, totalmente un recurso más para este tecnato. Dice, un sistema así es imposible sin seguimiento, identificación y gestión de las personas, por lo cual se medirá el consumo de energía, se calculará el impacto de carbono, sus elecciones de estilo de vida serán evaluadas por la lógica de la máquina. Acuérdense de Christine Lagarde, donde ponía el ejemplo de la persona que consumía brócoli y la persona que consumía pizza, como un ejemplo del crédito social. Y finalmente, tu acceso a la energía, servicios o dinero puede depender de lo que te permita tu perfil, ¿no? Una sociedad a la Black Mirror, ciertamente programación predictiva para que ya esté dentro de la cabeza que puede pasar esto. Así que la carta del Instituto Blair la pasé en el programa de Nico Moraz, el noticiero Innominado. Remítanse ahí, pero vean que hay una total conjunción de la agenda, ¿no? Decíamos lo de España, el apagón histórico que afectó a Portugal y al sur de Francia. Pero curiosamente, o sea, han descartado la hipótesis del ciberataque. La hipótesis que más se maneja es la de la sobrecarga de la infraestructura por la actividad solar. Estuve viendo algunos medios especializados donde explicaban el concepto de inercia en la energía, cómo va recorriendo la red de distribución y demás, que justamente las renovables carecen de inercia, por lo cual no está preparada la infraestructura para esto. Justo cuando España literalmente festejaba, ¿no? Hacía pocos días de que estaban usando 100% de energías renovables. Pero lo que me llamó la atención fue esto. Fíjate, Gran Bretaña, los mismos actores siempre, ¿no? Golpeada por una actividad eléctrica inusual donde hubo cambios inexplicables en la frecuencia de la electricidad, que aún se están investigando. Groenlandia, también otro foco de la cuestión en los últimos meses, sufrió corte en las telecomunicaciones. Es cierto que tiene una conexión con el suministro eléctrico español, pero yo anoto a los afectados. La Francia de Macron, que está peleando el tema con el Reino Unido de cómo firmar ese acuerdo de defensa, cuánto te vamos a cobrar y cuánto no. Groenlandia, con el interés de la compra y demás por parte de los tecnócratas. España, acercándose cada vez más a China, en contra de Israel también, fijando posición a favor de Palestina. Y en esta hipótesis que lanzo, saber sin pruebas, ¿no? Sin pruebas es una forma de ver las cosas que me llama la atención, y el Reino Unido para guardar un poco las apariencias, ¿no?
Porque fíjate que también el fin de semana, y esto no fue tan comentado, Irán sufrió un gran ataque cibernético el domingo que afectó a gran parte de la infraestructura del país. No solo de comunicaciones, sino energética. Por supuesto que no fue tan reportado este evento. Y justo, ¿no? A tiempo, justo con el cambio de autoridades y demás, y ante la situación, el Foro Económico Mundial, que tanto viene con el Cyberpolygon y los ciberataques y demás, sale a reforzar su pedido de una autoridad internacional para la coordinación del cibercrimen. 4 pasos hacia la creación de una agencia internacional coordinada contra el cibercrimen para estandarizar las leyes de extradición de cibercrímenes e imponer sanciones colectivas a las naciones que se niegan a colaborar. En este artículo escrito por Ana Sarnek de Amazon Web Services, los mismos que le dan la inteligencia artificial a el Reino Unido, fíjate. Si bien las redes de intercambio de inteligencia como 5 Ojos y las instituciones globales como las Naciones Unidas han desempeñado históricamente un papel en la guerra internacional, no son suficientes para abordar la escala, la complejidad y la velocidad de las amenazas digitales modernas. Ese es el problema, ¿no? ¿Y qué es lo que proponen? Estandarizar, centralizar todo bajo las Naciones Unidas y demás. Básicamente que la ONU tenga de hecho la potestad de centralizar y acceder, ¿no?, al contenido de Internet y a las comunicaciones y demás. Pero es por nuestro bien, no se preocupen. Decía antes lo del gasto militar, fíjate, este año arranca, el año 2024 arranca con el récord histórico, el mayor aumento desde la Guerra Fría en el aumento del gasto militar. Sin precedentes el aumento que han registrado varias naciones europeas. Y 2 curiosidades que quiero señalar. La única nación europea que no aumentó su presupuesto militar fue Malta. Alguna vez hablaremos, ¿no?, de Malta y sociedades secretas y demás. Casualmente hoy, al momento de grabar, aparentemente Israel atacó un navío que llevaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza en la costa de Malta. Pero bueno, y lo otro que quería señalar como curiosidad, Irán, el país que lo acusan de esto, lo otro, no lo estoy defendiendo, pero digo, a ver, la narrativa no parece alineada con la realidad. No parecería la superpotencia militar y el peligro que todos señalan, un país que tiene que repartir pan a la gente y demás, ¿no? Fíjate, Irán, con todo esto, a pesar de su participación en conflictos regionales y su apoyo a representantes regionales como los hutíes y demás, cayó en su inversión militar. O sea, en el año, desde la Guerra Fría de mayor aumento, Irán desinvierte en defensa. ¿Sabe por qué desinvierte? Y porque tiene que poner en otro lugar la plata. Hay algo que no cierra claramente la narrativa respecto a Irán, ¿no? Fíjate acá, Bloomberg, los ataques de Donald Trump a China están despertando una nueva ola de nacionalismo en apoyo a Xi Jinping, inclusive entre sus críticos. Y vaya si lo sabremos acá en la Argentina, por ejemplo, por la guerra de las Malvinas, no hay nada mejor para un gobierno autoritario que tiene presiones sociales, que empieza a resquebrajarse, que surja una causa de unión nacional, por ejemplo, el ataque, ¿no?, la hostilidad de una potencia extranjera. Como vengo diciendo, todo muy conveniente para el régimen chino, inclusive un régimen chino que hemos hablado, ¿no?, de la crisis grande del sector inmobiliario, la deuda brutal que tiene, las protestas inclusive particularmente entre la gente joven y demás. China esta semana, donde se está reportando de que ha estado estableciendo líneas diplomáticas con Estados Unidos para reducir costos de aranceles puntuales quirúrgicos sobre determinados elementos, determinados productos, también ha salido a decir: no dependemos de la energía de Estados Unidos, tenemos a Rusia, no dependemos del alimento de los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, a Brasil, entre otros. Y el Financial Times también revela que China está acumulando fuertemente petróleo, inclusive en un contexto de baja muy fuerte pronunciada de los precios de esta commodity, ¿no?, del petróleo. Entonces, China se está preparando, se toma recaudos para lo que puede llegar a pasar para el resto del año. The Economist escribe: se avecina una crisis de superpotencias
sobre Taiwán. China tiene una nueva oportunidad de desmentir el bluff de los Estados Unidos. ¿De qué se trata esto? Dice The Economist, China está oliendo de que tiene una oportunidad finalmente de llevar a cabo su plan de Taiwán. Otra cosa que junta bajo el mismo manto de nacionalismo y proteccionismo y demás sobre la figura de Xi Jinping y la refuerza de cara al público chino. Dice, si Estados Unidos debilita su compromiso de defender a Taiwán en esta guerra arancelaria y demás, proteccionismo, separación del mundo en bloques, Taiwán entonces puede perder la determinación de resistir. Si Taiwán no está preparado para defenderse, será menos probable que Estados Unidos acuda en su ayuda. El riesgo es que Taiwán caiga gradualmente, al estilo Fabiano, bajo el dominio de China sin que se dispare un solo tiro. Es cierto que Trump podría optar por escalar en cualquier momento, pero en lugar de arriesgarse a una guerra nuclear con China, puede dejar que la isla simplemente se le escape o llegar a un acuerdo que en efecto la abandone. Señala que también habría, en el caso de que ocurra algo así, pánico por el suministro de chips occidentales, lo que no necesariamente pondría fin al dominio estadounidense sobre el Pacífico, pero sí llevaría a que los aliados en Asia necesitarían nuevos tratados económicos y militares si quieren estar tranquilos. Y recuerden cómo Japón, Vietnam, Corea del Sur se acercaron a China en los últimos tiempos. El mundo en bloques. Acá lo tenés al CEO de Nvidia. Fíjate que le preguntan sobre la carrera de la inteligencia artificial. Escuchemos. ¿Qué tan atrás crees que está exactamente China? China está justo detrás de nosotros. Quiero decir, estamos muy cerca. Pero recuerda, esto es a largo plazo. Esta es una carrera infinita. No hay, ya sabes, en el mundo de la vida no hay esos, ya sabes, no hay 2 minutos, fin del trimestre. No hay tal cosa. Y así vamos a competir por mucho tiempo. Y solo recuerda que este es un país con gran voluntad y tienen grandes capacidades técnicas. El 50% de los investigadores de IA del mundo son chinos. Y así, esta es una industria por la que tendremos que competir. ¿Qué tan atrás crees que está? ¿No? El 50% de los investigadores de inteligencia artificial son chinos. Como que en Estados Unidos hay una percepción de que está ganando Estados Unidos la carrera de inteligencia artificial, y la verdad que no parece ser así. Y para los que hemos probado, yo confieso que soy un fan de probar todo gadget tecnológicos y demás, la verdad que hay una diferencia muy importante. China está lista para desarrollar relaciones con Canadá después de la victoria del ultra globalista Mark Carney en las elecciones. Una cosa increíble, ¿no? Mark Carney sea algo que pronostiqué hace muchos años, acá está hecho realidad, iba a ser el presidente de Canadá. Y vos fíjate cómo funcionan los políticos, ¿no? Que acá en la misma página, arriba a la derecha se puede leer: Carney nombra a China como la mayor amenaza de seguridad. Sin embargo, mirá una nota vieja, el candidato de Mark Carney, Paul Chiang, fue a presenciar un desfile militar chino en 2015, ¿no? Invitado por, acá está, al desfile militar de 2015 con los gastos pagos por el PCC. Así funciona la política, y no sea cosa que le estén cercando el terreno inclusive a los propios Estados Unidos para alcanzar sus objetivos que busca de tierras raras y demás. El Wall Street Journal titula, refiriéndose a la victoria de Mark Carney, la nueva misión de un tecnócrata canadiense. No voy a agregar más nada a ese título. Tenés tecnócratas en el Reino Unido, tecnócratas en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados. Ahora, WorldCoin, este proyecto de Sam Altman para establecer identidad digital a través del escaneo del iris de la gente, sumado a la idea de renta básica universal, algo quizás que sea la respuesta, ¿no?, ante una grave crisis, una guerra a gran escala o inclusive un colapso financiero. Lo venden el miedo a la propia inteligencia artificial. Yo no creo que vaya por ahí, pero va a ser de excusa para mí para otro motivo. Bueno, gracias a, dice el Financial Times, a la amabilidad de la administración Trump hacia las criptomonedas, se despejó el camino regulatorio para que Sam Altman salga a escanearle el ojito a la gente en Estados Unidos.
Recordemos que Altman estuvo dando una conferencia de prensa en la Casa Blanca anunciando el proyecto Stargate, junto a un banquero japonés de SoftBank y al propio Larry Ellison de Oracle, mentor de Elon Musk. Qué chiquito que es el mundo, ¿no? Es así. Este es el teatro y no lo estamos viendo. El G20, que no tuvo nada de publicidad este año porque Estados Unidos decidió no participar por los conflictos que tiene Elon Musk en Sudáfrica para establecer el servicio de espionaje Starlink en el lugar. Bueno, el G20 se compromete a promover la infraestructura pública digital a nivel mundial. Esto implica dar a todo el mundo electricidad e internet, hacer que se registren todos para obtener una identificación digital y engancharlos a sistemas de pago programables, escribe el gran Tim Hinchcliffe en este medio de Sociable. Todo listo, todo puesto en su lugar. Muchas veces hemos hablado de Ripple. La semana pasada directamente hablamos de Ripple como reemplazo del sistema SWIFT. Y oh casualidad, fíjate, ¿no? Tan mal no anda últimamente. Escuchen lo que decía Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple. Que en los 6 meses previos, estas son tecnologías muy innovadoras. Creo que se desarrollarán durante 10, incluso 20 años en cómo integran y reconfiguran la infraestructura financiera de EUU. Eso abarca los pagos. Eso abarca incluso la liquidación de tal vez transacciones inmobiliarias, transacciones de valores. Creo que veremos esto desarrollarse en un largo arco, pero luego los Estados Unidos finalmente se desbloquean. Y creo que la gente está subestimando cuán grande es ese cambio. Verás, eso sigue desarrollándose este año. Sí. O sea, ahí Brad Garlinghouse directamente, ¿no? Se está desbloqueando todo esto, se está desbloqueando la liquidez, ¿no? A través de la tokenización y demás. Ciertamente, a ver, Ripple es una parte... Mercados como Japón, creo. Clave de lo que se viene. Y ayer mismo nos desayunamos con la noticia de que Ripple estaba ofreciendo 5 billones de dólares, 5 mil millones de dólares para comprar Circle, la criptomoneda USDC respaldada por BlackRock. ¿Se acuerdan cuando decíamos por qué Ripple va a competir con otra stablecoin estando tan establecida USDC de BlackRock y Tether representando el sistema de euro-dólares fuera de la jurisdicción? Bueno, la respuesta está acá, se van a fusionar. Acá estaba el anuncio de 5 mil millones de dólares, la oferta fue rechazada. Hoy, ahora, mientras estoy grabando, se está hablando de que la duplicaron a 10 mil millones de dólares la oferta. Parecería, por los rumores de mercado, que es cuestión de tiempo que finalmente se concrete esta fusión, dándole a Ripple un lugar tremendo realmente en el sistema, toda la fantochada del juicio y esto del otro. El Senado de los Estados Unidos busca impulsar el proyecto de ley de stablecoins antes de finales de mayo. Están más preocupados por aprobar esto que por aprobar el tema de la deuda, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque las stablecoins son una forma de demanda de deuda, porque van a estar respaldados por bonos del Tesoro estadounidense, como lo vienen siendo hasta ahora. Entonces todo se está alineando. Acá lo tenés a Eric Trump en Dubái, hablando del sistema SWIFT. Fíjate, el hijo de Trump. Intenta enviar dinero desde la ciudad de Nueva York a Abu Dhabi si eres un ciudadano estadounidense. ¿Qué sucursal bancaria encuentras en Abu Dhabi a la que puedas enviar el dinero? Y luego, ¿cuál es la tasa de cambio entre el dólar estadounidense y aquí? ¿Y confías en la persona del otro lado? ¿Y puedes comunicarte con esa persona de manera eficiente? ¿Y qué tan lento va a ser un sistema de transferencia SWIFT? ¿Sabes? ¿Y cuántas comisiones van a ser cobradas por el banco emisor y por el banco receptor? Por la conversión de moneda y quien procese la tecnología. Y lo que hace el cripto es que realmente hace que todo ese proceso sea un poco redundante, ¿verdad? Y intenta enviar dinero desde la ciudad de... No, ahí defendiendo el nuevo sistema en contra, ¿no? El contra del sistema SWIFT. En otro video había dicho literalmente, los bancos que no acepten estas nuevas tecnologías van a desaparecer. El tema que justamente los bancos del sistema de la Reserva Federal ya están. Los que van a desaparecer son los chiquitos. Son los bancos regionales. Fíjate, Goldman Sachs ya recurre a los bonos del Tesoro tokenizados, adelantándose a toda la regulación y demás, 24 horas del día, 7 días a la semana, operando el mercado monetario de los Estados Unidos. Esto ya está, trasciende completamente a una administración o a la otra, ¿no?
Fíjate, Cointelegraph en Twitter, Visa y Bridge lanzan tarjetas respaldadas por stablecoins en América Latina. Entonces los usuarios de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú y Chile ahora pueden gastar monedas estables a través de Visa, fusionando monedas estables y pagos cotidianos. Es decir, fusionando criptomonedas, stablecoins, programables, con pagos electrónicos bancarios como hemos tenido, no sé, de la década del 90 para adelante. Acá tenés cómo el sistema se va fusionando y cuál va a ser el que va a quedar. Bueno, el programable, para hacer lo que dice Tony Blair, ¿viste? Controlar tu consumo de energía, etcétera, etcétera, tu comportamiento y demás. Está todo listo, ya me parece tan indudable que no sé qué más decirlo. Fíjate lo que agrego del tesoro. Las stablecoins van a camino a alcanzar una capitalización de $2 billones para 2028 del propio tesoro de los Estados Unidos. O sea, esto es lo que quieren, ¿no? Para salvar el escollo de deuda que ocurra este año. La Unión Europea prohibirá criptomonedas anónimas y tokens de privacidad para 2027. Hasta que no entendamos nuestro rol verdaderamente con el Estado y con los políticos y cómo se ejerce el gobierno y el poder, estas cosas van a seguir pasando. Podemos tener la mayor fantasía de la que sea, pero el curso legal y el miedo a una sanción, a ver, vean 2020, ¿no? Lo que pasó. El miedo al castigo y demás es muy fuerte. Acá tenés, no va a existir privacidad, criptomonedas anónimas y demás. O quedarán en un lecho muy pequeño para cosas que realmente no afecten el día a día y no cambien para nada el status quo, ¿no? El objetivo en definitiva era ese. Desde Rusia vuelven a hablar de la moneda mítica, la Unity, la moneda BRICS. Lavrov, el canciller ruso, dice que es posible volver a la emisión de una moneda única una vez que se cumplan las condiciones. Estamos trabajando juntos los Estados miembros de BRICS para crear una infraestructura de pago y liquidación para llevar a cabo liquidaciones transfronterizas entre los países BRICS. Eso en mi mente suena a Ripple, ¿eh? Es así, ¿no? Ciertamente. Pero bueno, ¿cuándo serán que se den las condiciones? ¿Será ante algún evento catastrófico del mercado? ¿Será lenguaje gris, nebuloso de los políticos? Bueno, ya lo veremos con el tiempo. Hablábamos en algún momento del video de la información privilegiada y demás. Lo veíamos a Eric Trump, que es el que está detrás de la cripto, ¿no? De la stablecoin de Donald Trump. Vaya si no tiene información privilegiada. Trump, que tiene una relación con Jamie Dimon, con Larry Fink, con George Soros, etcétera, etcétera. Todo documentado y se los he mostrado. Emiratos Árabes Unidos, donde Jared Kushner, el yerno de Trump, está rosqueando bastante, canaliza $2.000 millones a la criptomoneda de Trump. ¿Se acuerdan cuando hice el video que mostré las denuncias que le alquilaban las habitaciones del hotel? Funcionarios diplomáticos de distintos países pagaban 5 o 6 veces más lo que salían las habitaciones de los hoteles de Trump. Una forma de dar sobornos, digamos, o coimas de una forma más disimulada. Bueno, ¿qué les parece esto? Te aporto $2.000 millones a tu proyecto criptográfico, que él particularmente no tiene nada que ver, es el hijo, ¿no? Ahí está. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Lutnick? No, Lutnick ya no tiene nada, ninguna inversión, es el hijo. Es un chiste, te toman el pelo. Pero bueno, ahí está. Y la última, pues en este episodio he hablado mucho de cisnes negros y demás. Ojo con esto. Varias veces dije, cuando llegue el momento, ¡pum!, van a detonar esta granada. El gobierno de Estados Unidos conoce la identidad de Satoshi Nakamoto desde hace años, en particular desde el año 2019, según afirma un abogado que le está presionando al Departamento de Seguridad Nacional para que publique los documentos de este organismo, donde constan aparentemente reuniones con Satoshi Nakamoto, lo que señalan que en realidad es un colectivo de cuatro personas. Y la nota cierra diciendo: el impacto financiero de revelar la identidad de Nakamoto, dice, si el gobierno de los Estados Unidos confirmara la identidad de Satoshi Nakamoto, podría tener profundas implicaciones financieras. Se cree que Nakamoto controla una gran fortuna en Bitcoin, con un valor potencial de $85.000 millones.
de dólares. Imagínense, si se revelara la identidad de Nakamoto podría perturbar los mercados de criptomonedas y afectar a los sistemas financieros mundiales. Algunos especulan que las tenencias de Nakamoto son una razón importante por la que el misterio ha permanecido sin resolver durante tanto tiempo, con temores de que una sola entidad controle una cantidad tan grande de Bitcoin que puede desestabilizar el mercado. Y se acuerdan, ¿no? Y ya cerrando la hipótesis de Catherine Austin Fitts, de que creando las reservas estratégicas y demás están generando una compra forzada sobre Bitcoin para los estados y los países, un Bitcoin que en su mayoría lo tienen inversores institucionales, que en términos simples lo planteaba como que estos inversores institucionales que están comprando como si no hubiera mañana, con la revalorización del oro y demás, van a vender en el máximo, porque ellos son los tenedores, a gente que está obligada por ley, los estados y demás, a comprar. Con el realizado iban a salir a comprar tierras, cosas de la economía real, y que después el precio no importaba realmente, porque ya lo habían soltado, ya habían hecho el negocio. Y ahí te aparece un cisne negro como puede llegar a ser este. Que imagínate que cause una perturbación que rompa las reservas estratégicas, que al menos en la percepción van a respaldar un montón de cosas del nuevo sistema digital. ¿Cómo puede llegar a terminar esto? Es alucinante, pero es acá delante de sus ojos. Estamos viendo en tiempo real cómo se está desarrollando este plan. Bueno amigos, si valoran nuestro esfuerzo, bienvenido su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, donde desde $3 mensuales hay numerosas recompensas muy interesantes. Patreon.com/Nicolás Moraz para sostener el periodismo libre, y también compartan en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook para que la verdad llegue a más gente. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.